profesionales en nutrición de nuestro país. Repito el nombre porque no había iniciado la grabación. Mario Carballo, mi integrante de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Nutrición. Agradecerle de verdad, Mario, que haya aceptado la invitación a sentarse a conversar un ratito con nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias por la oportunidad que nos dan como colegio y como junta directiva para poder conversar un poco sobre estos temas que en alguna medida podrían interpretarse de manera polémica y que en realidad el interés como colegio, como junta directiva, es comunicar un poco sobre una realidad que puede estar afectando no solo a nuestro gremio como tal, sino particularmente al usuario o al paciente que puede estar en riesgo, dependiendo de cada circunstancia, en cuanto a recomendaciones y si se llama pues también dietas que podrían poner en riesgo o generar expectativas de peligro para su salud y también expectativas falsas con respecto a los objetivos que eventualmente se pueden desarrollar. Entonces, estamos a la orden y contentos. Yo voy a contar una anécdota que no tiene que ver con nutrición, sino con otra área. Y no voy a decirlo mucho para que no sepan de quién voy a hablar. Resulta que tengo una amiga que es profesional en un área, ¿no? Y entonces ella para su desempeño profesional adquirió hace algún tiempo un láser muy moderno para realizar un procedimiento de su área, ¿ok? Y entonces resulta que un día llego yo a visitarla y entonces me muestra el láser y todo el asunto y no sé qué. Seguimos conversando y entonces yo le menciono algo de una mancha por sol que se me había hecho y entonces me dice que me la puede quitar con el láser. Y entonces yo me quedo así y yo la molesto y le digo, no, y yo dije, so pena que se vaya a enfadar conmigo, se lo dije y le digo, disculpame, pero vos no sos dermatóloga y porque tengas un láser que utilizas para otra cosa, no, o sea, no, y ella, no, tal cosa, y no sé cuánto, no nos peleamos, por supuesto, ¿no? Traigo la anécdota porque es parecido a lo que vamos a conversar. Es como que yo vaya a un gimnasio y entonces el entrenador físico o quien me haga la rutina en el gimnasio me dé una dieta o un régimen alimenticio para que yo lo ponga en práctica. Eso pasa, Mario. Claro. Eso está pasando en nuestro país. Mira, Sergio, honestamente, con ese ejemplo yo creo que ya podemos dejar el programa hasta acá, porque está clarísimo. Efectivamente, no porque tengamos un conocimiento personal o una experiencia personal y tengamos la buena voluntad de compartirlo con un tercero, necesariamente será una buena acción o una buena recomendación. Tenemos que ser muy respetuosos de los alcances que puede generar esa recomendación. El ser humano, pues es claro que se caracteriza por recomendar lo que le gusta y lo que considera que a otra persona le pueda servir. Lo hacemos evidentemente en la familia, entre amigos, pero cuando ya lo llevamos a un plano profesional, cuando lo llevamos ya al área de la salud, ya ahí la cosa se podría complicar y de forma muy inocente se puede traer consecuencias verdaderamente peligrosas y negativas en cuanto a esas situaciones. Es cierto, no sucede en el 100% de los casos y sin duda alguna estaríamos cayendo en un engaño, ¿verdad? Si pretendemos decir que cualquier persona que da una recomendación nutricional pues está haciendo un mal. Pues al contrario, parte de lo que nosotros hacemos a través de la educación nutricional es poder llevar una comunicación que pueda repetirse a otros de manera general como población que es consciente de la importancia de una buena alimentación, de una alimentación pues balanceada, nutricional y si se quiere individualizada. Pero es precisamente cuando ya hay una situación histórica en la persona donde verdaderamente ya no hablamos de un número, sino de un ser humano que nos busca y donde definitivamente necesitamos conocerle más, poder comprender sus hábitos de alimentación y su estilo de vida para poder hacer una recomendación a la luz de una evidencia científica que es la base con la cual pues evidentemente nosotros nos formamos y ahí es donde efectivamente nosotros tenemos un alcance mayor.
y no necesariamente eso está sucediendo en un área de intrusismo como tal vez se le ha querido llamar, y que, repito, puede haber muy buenas intenciones, como el caso del gimnasio, que sin duda alguna se relaciona de, claro, voy a ir a generar un gasto, porque voy a ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Quiero ganar mi masa muscular, quiero perder unos cuantos kilos, pero viene la otra parte que es la ingesta, o sea, qué voy a recomendar para que evidentemente ese músculo crezca o que eventualmente la persona pierda tejido graso. Y ahí es donde efectivamente podríamos complementarnos mejor los profesionales en el área de salud en vez de tal vez generar un poquito, ¿verdad?, de alcances mayores de los que corresponden. ¿Me explico? No hay duda que nosotros tal vez para cerrar este punto podríamos recomendar también hacer ejercicio a las personas en nuestra consulta. Pero otros 100 pesos es que nos pongamos ya a hacerle un plan de ejercicio que le haga la rutina. La rutina, efectivamente. Yo lo mencionaba en este caso porque supongo que debe de ser como un poco habitual. Y lo mencionaba con una persona que puede ser experta, como dice Mario, en su campo y no necesariamente en el otro. Pero lo quiero vincular incluso un poco más. O poner otro ejemplo. Digamos que yo tengo hernia hiatal y entonces acudo donde un gastroenterólogo. Y ese gastroenterólogo me hace una gastroscopía y determina que efectivamente tengo una hernia hiatal en grado tal, no sé si es por grados, pero estoy poniendo el ejemplo, por grado tal, qué sé yo. Y entonces me vaya a sugerir un plan o un régimen alimenticio adecuado porque tengo eso. Y él es gastroenterólogo, no es nutricionista. Y pongo este ejemplo para tener un profesional de área de la salud versus otro profesional de área de salud como puede ser un nutricionista. ¿Eso también se da? Sí, correcto. Y ahí es importante rescatar el excelente trabajo que ha venido haciendo una parte de nuestro colegio, que es la Fiscalía, sobre todo en un acercamiento importante a la Fiscalía del Colegio de Médicos para poder conversar. Pues no sé qué tan asertivo puedo ser con el siguiente comentario, pero uno pretendería que en la vida los problemas se resuelven verdaderamente en la comunicación. Y cuando uno ve que los problemas no se resuelven es porque posiblemente la comunicación no fue la mejor. Y todos sabemos que en gran medida la comunicación directa tiene mayor probabilidad de poder resolver un problema. Y cuando efectivamente tenemos compañeros médicos que, digamos, tal vez históricamente se han acostumbrado a dar unas recomendaciones que, insisto, podrían ser válidas, pero a la hora de ya llevarlo a un plan de alimentación diaria o como le llamamos una dieta o un plan dietoterapéutico, que es una terapia de alimentación por la circunstancia o esa patología, esa enfermedad que la persona está teniendo, ahí es donde podríamos complementarnos y es donde, digamos, nosotros como colegio queremos llegar con el gremio de otros profesionales en la salud, que es trabajar de forma interdisciplinaria, es decir, un equipo. Eso no es fácil y requiere tiempo y por supuesto hemos empezado y los datos o más bien la percepción que se está teniendo en cuanto a nosotros en el colegio, particularmente en la Fiscalía con el Colegio de Médicos, es positivo porque estamos generando esa comunicación. Hay que seguir, Sergio, hay que continuar fortaleciendo eso, escuchando posturas, porque hay que visualizar un mundo de abundancia, ¿verdad? Donde todos podemos coexistir y donde todos nos podemos beneficiar, pero sin duda alguna tiene que marcarse también la cancha un poco en cuanto a los límites y el respeto que nos debemos unos profesionales con otros, puesto que en ambos casos invertimos tiempo y dedicación para prepararnos y poder dar un servicio de excelencia. Y en ese sentido, pues creo que el trabajo debe irse dando. Y sí, Sergio, es muy apropiado el comentario y creo que es válido que el médico pueda dar unas sugerencias y unas recomendaciones, pero también es válido que al final, y le agradeceríamos mucho, nos pueda referir a un colega que pueda complementar su buen trabajo de identificación sobre este caso puntual de la hernia hiatal o cualquier otra circunstancia. Yo también quisiera preguntarle a Mario Carballo, integrante de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Nutrición, que por ejemplo también voy a trasladar la situación al usuario del servicio, ¿verdad? Porque no sé qué tan responsable es la persona
de acudir donde un profesional de X área y que le haga una recomendación, en este caso, por ejemplo, sobre nutrición, cuando no es el experto, y que nosotros simplemente asentamos y sí, sí, y le hago caso. ¿Cuánta responsabilidad tengo yo como usuario del servicio que me está brindando cualquier persona como para decir, no, no, ojo, como le dije yo a mi amiga, ¿no? Y acudir o decirle, no, refiérame mejor a alguien en esa área. ¿Cuánta Así es. responsabilidad tengo yo como usuario del servicio? Hay una buena parte de responsabilidad de la persona que decide, porque es un tema de decisión. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿con base en qué estoy decidiendo? Ok. ¿Cuál es la información que me llega para yo poder sopesar qué me conviene más y cuáles son los riesgos? Porque a mí me encanta ejemplificar esto bajo la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción hay una reacción. Entonces, cuando yo tomo una decisión va a haber una consecuencia. Que esa consecuencia pueda ser positiva, va a ser en función del objetivo o de mi expectativa. Y lamentablemente, Sergio, la gente toma decisiones en función de la pérdida de peso, principalmente en nuestra área de acción. Y no necesariamente pérdida de peso es equivalente a salud. Hay muchísimas enfermedades que te hacen perder de peso. Y más bien es una consecuencia negativa. Y en los hospitales, nuestros colegas se encargan de ver cómo esa persona no pierda tanto peso porque atenta contra su salud. Se estima que alrededor de un 5 hasta un 10% en algunos casos de personas hospitaladas en hospitalización podrían generar un estado crítico de desnutrición conocido como caquexia. Y esto lo puede llevar a la muerte. Y no la enfermedad que originó es la razón por la cual esa persona está en el hospital. Por ejemplo, una cirugía. Se complicó la cirugía, no hay, digamos, la evolución que se esperaba. Entonces los compañeros de soporte nutricionales, que son varios profesionales, incluso un médico, un nutricionista, un farmacéutico eventualmente puede intervenir, o alguien, o un microbiólogo también, dependiendo del equipo y los alcances, en el hospital pueden intervenir para poder mitigar esa condición y que esa persona no genere consecuencias mayores. Entonces ve cómo no tenemos que encasillar solamente el tema de pérdida de peso, sino que tenemos que trasladarnos, y es un reto que tenemos como colegio, de que la persona pueda dimensionar la palabra salud, ¿verdad? Y conste, incluso salud integral. O sea, que verdaderamente potenciemos un estado de salud óptimo donde la persona pueda vivir con calidad de vida. ¿Ves? Evidentemente el peso es un elemento importante, es un condicionante, es un área que debemos de vigilar, y sobre todo cuando hay una condición de salud que refiere efectivamente ese peso en un mayor riesgo, ¿cierto? Pero no todos los casos son así. Entonces cuando se busca esa persona, ¿verdad? Y volvemos al ejemplo tal vez del gimnasio y volvemos también a otras profesionales que no son del área, o incluso algunos que ni siquiera tienen profesión pero se asumen, ¿verdad?, el conocimiento por la experiencia, por la experiencia de una forma más empírica. Por supuesto que sí podríamos generar un riesgo y la persona podría decir en el momento, mira, yo perdí 10, 15, 20 kilos sí, con porque ese le plan. resultó, Y 5, le dio 10, resultado. 15, 20 años está cayendo donde otros profesionales con la consecuencia de esa decisión 15, 20, 25 años atrás. Ese es el tema, porque la evidencia científica, Sergio, nos muestra el futuro. O sea, son personas que se dedican a investigar lo que le ha pasado a un montón de gente y que posiblemente una persona joven en sus 20, 25, con un mayor deseo de cuidar su físico, puede caer víctima, y entonces cuando llega a los 50, 60, híjole, 70, ya las consecuencias marcan la cancha, y ahí es donde qué tanto podemos resolver cuando en su momento pudimos haber aprendido a comer y caímos en la trampa de una dieta loca o de moda. Ahí luego tiene que ir donde el gastroenterólogo, porque ya tiene consecuencias por haber Gastroenterólogo, cometido. endocrinólogo, cardiólogo y todos los diólogos, ¿verdad? Ustedes, Mario, como colegio, ¿cuándo se empezaron a dar cuenta de que estaba pasando esto? De que en el campo de ustedes se estaban metiendo otras personas a hacer recomendaciones o a hacer planes nutricionales.
Mira, la verdad, Sergio, lo hemos salido desde siempre. Siempre. Y la nutrición, pues hay que ser honestos, era posicionada en su momento por los médicos. Por eso es que efectivamente hay una negociación y hay un proceso de entendimiento donde sin duda alguna hay colegas médicos que nos refieren y que nos dan trabajo y los cuales estamos muy agradecidos, y otros pues que tal vez acarrean un poco pues esa digamos esa etapa o esa época donde efectivamente eran ellos los que podían hacer estos planes de nutrición o estas dietas, ¿no? Entonces sí ha sido como históricamente real que podamos observar ese intrusismo, ¿verdad? Lo que sucede es que hoy tenemos que comprender que las poblaciones alrededor del mundo han cambiado, han crecido, la gente está más informada, estamos en un mundo de alta tecnología donde las redes sociales hacen y deshacen, y la información se accede de una forma muy rápida y no necesariamente con los filtros que profesionales en la salud quisiéramos. Entonces es casi como imposible acceder y necesitamos programas como el tuyo, del cual volvemos a agradecerte, para poder, digamos, llevar un mensaje que pueda equilibrar esa velocidad. Entonces esto es real, tiene mucho tiempo de existir y esperamos que con la comunicación y el respeto y las personas, porque lo que va a cambiar esto, Sergio, es la decisión de las personas. Okay. No va a poder ser obligado. Vos sabes cómo es la psicología inversa, sí, ¿verdad? Sí, entonces, sí. bueno. Yo tengo que hacer una pausa porque es la 1:20 de la tarde cuando regresamos. Entonces continuamos conversando con Mario Carballo, quien es integrante de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Nutrición, para que también Mario me diga, hay otro elemento y es qué tan mal educados estamos nosotros en términos de saber alimentarnos, más allá de tener estilos de vida saludable. Pero hacemos la pausa y regresamos, no se despeguen. Esto es Tribuna en los 101.5 Costa Rica Radio. Regresamos hasta el café del Club Unión, es la 1:22 de la tarde y estamos conversando con Mario Carballo del Colegio de Profesionales en Nutrición de nuestro país, a propósito de que desde hace mucho tiempo ellos están tratando de crear conciencia en esa intromisión que existe de otras áreas en el campo de la nutrición, y que al final de cuentas el perjudicado o la perjudicada somos los y las costarricenses y quienes hacemos uso de servicios. Pero esto también se da, pienso, no sé, y Mario me corregirá, por los maleducados que estamos a la hora de alimentarnos y de tener esos estilos de vida saludable. ¿Eso ha variado, no ha variado? ¿Seguimos muy mal educados en esa parte? Sí ha venido variando y podríamos decir que a diferentes niveles, porque como decíamos antes del corte, la tecnología y la información va muy rápido, entonces
lado es positivo porque la investigación, la evidencia científica pues llega más rápido, pero al mismo tiempo se podría generar más controversia y parte de la controversia es de profesionales incluso en su área de expertise que pueden tener una posición versus otros que tienen otra, entonces va a haber un punto, digamos, de disputa. Entonces en nutrición hay áreas que no podemos decir que son absolutas, ¿me explico? Pueden generar un enfoque diverso donde el colega profesional de la salud puede determinar que este plan de alimentación le puede servir por X determinado de tiempo a esta persona y otro colega podría decir lo opuesto. ¿Me explico? Entonces imagínate lo peligroso que es cuando no son personas preparadas necesariamente en esa información. Entonces nuestra carrera, como otras carreras de la educación y de la salud, constantemente necesitamos estar capacitándonos. Y hay congresos, y hay eventos, y hay otras posibilidades de estudio para poder llevar una información. Entonces, si te digo eso, te menciono eso, imagínate lo que le sucede al común usuario, ¿verdad? O al comensal que tiene que comer o alimentarse diariamente y que en algún momento pues tenía un criterio X y ahora se lo están queriendo variar a un criterio Y. Entonces le genera confusión y eso lo encontramos mucho. O sea, en dos platos, personas que consideraban que en algún momento, no sé, por decir algo, los carbohidratos, que son las llamadas harinas, que es un tema controversial hoy en día. Estamos hablando de nuestro arroz, estamos hablando del pan, estamos hablando de las pastas, estamos hablando de la papa, y obviamente en ese campo hay mucho desconocimiento porque hay planes de alimentación que evitan el consumo de estos, los excluyen como si en alguna medida fueran los que ocasionan el problema del aumento de peso o de algunas patologías o enfermedades como tal. Cuando en realidad lo que hay detrás de esto son dos cosas, y esto es parte de la educación nutricional. Es, por un lado, la porción, o sea, la cantidad de ese alimento que se está sirviendo a la persona que va a venir a depender, ¿verdad? No es un todo o nada, como muchas veces se cae, y que tal vez algún médico puede dar esa referencia, no, es que usted tiene tal condición, cero arroz, cero pan, ¿verdad? Entonces crea un absoluto y la persona inmediatamente recibe la información del médico, del cual evidentemente es una persona de respeto, y esa persona ya tiene miedo de comer arroz y pan por el resto de su vida. Y tal vez era una condición particular de un momento específico que se podía recuperar en un determinado tiempo, ¿ves? Y nosotros como profesionales en nutrición podríamos haber trabajado eso por porciones, creando un equilibrio, un balance en sus horarios de comida, en sus días de la semana, y no necesariamente caer en la trampa, tal vez, o en el extremo, de castigar, comillas, a esta persona por dejar de comer arroz o dejar de comer pan. Y si nos metemos en salud pública es todavía más complejo, porque entonces estamos viendo cuál es el acceso de ese alimento, porque por un lado tenemos un sector de personas que dice que comer saludable es caro, que no es posible accesar a ese consumo de ese alimento caro por las tendencias que hay también en nutrición. Imagínate en personas que son de una clase media baja, de escasos recursos, donde no tienen ese acceso. Entonces, ¿cómo les generas un equilibrio? Entonces, evidentemente, Sergio, y el tema daría para muchos minutos de tu programa y de muchos programas para poder profundizar en qué es una educación nutricional asertiva en función de esa necesidad. Pero bueno, no solo entonces va la porción, decía que eran dos, que es la cantidad, ¿verdad? Que va referida a qué tanto nivel de ejercicio hago, cuál es mi edad, en qué momento histórico yo me encuentro, para poder determinar cuánta cantidad de arroz, por ejemplo, arroz y frijoles, podría esa persona consumir. También tenemos el otro elemento, cómo se preparó ese alimento. No es lo mismo una papa asada, que ya la gente dirá, pero es que la papa asada no sabe a nada. Bueno, válido, y por eso hay que crear alternativas, ¿verdad? Y por eso es importante complementarnos con los chefs y con las personas que preparan alimentos y todo para generar equilibrios y que la comida sepa rico, sí. Porque nadie va a querer atacar el sabor de los alimentos. Sergio, ¿a vos te gusta comer y que te sepa bien o que te sepa feo? Bien, por supuesto. Entonces no podemos tener un discurso de proporcionarle opciones a la gente de comida fea, comillas fea, sí. ¿Ves? Tenemos que ser innovadores, ya vos lo dijiste. Entonces la preparación del alimento es un tema, porque no es lo mismo, vos no puedes presentarle a una persona un pollo frito, ¿verdad? O más bien,
lo explico de esta manera. Yo no puedo presentarle un pollo asado o un pollo al horno o a la plancha como si supiera como un pollo frito. El pollo frito tiene una preparación y una acción del calor y de la fritura que hace un sabor único. No puede ser comparado con otra forma de preparación del pollo. Son dos opciones diferentes. Entonces estaríamos engañando a la población, ¿cierto? Si les estamos queriendo ver que es lo mismo. No, no es lo mismo. Lo que necesitamos es hacerle entender a la persona es que esto tiene una consecuencia X y esto tiene una consecuencia Y, sobre todo si se abusa su consumo, ¿ves? Y a partir de eso vos vas desarrollando un estilo de vida, una forma de comer y una concientización para desarrollar un paladar mucho más amplio y no tan limitado al exceso de la sal, del azúcar y de la grasa, que es lo que nos está matando. Estaba pensando, por ejemplo, en que a alguien se le diga o se le detecte hipertensión y entonces le diga cero sal y resulta que esa persona elimina la sal por completo, pero curiosamente el mayor porcentaje, y me corregí si me voy a equivocar, el mayor porcentaje de la ingesta de yodo que tenemos en Costa Rica se realiza a través de la sal yodada. Y entonces, sin la cantidad adecuada, por ejemplo, de consumo de yodo, una glándula como la tiroides puede empezar a funcionar de manera diferente y esa persona se está haciendo un favor, cree hacerse un favor porque no consume sal para controlar su hipertensión, pero por el otro lado está dañando la glándula de la tiroides y empieza a sufrir de otros padecimientos. Y cuando la gente se da cuenta, entonces dice, David, estoy tratando de comer sano por un lado, pero me estoy descomponiendo del otro. Otro excelente ejemplo, Sergio, gracias. Incluso yo hasta te podría complicar más la existencia en casos a nivel renal, donde el agua tiene que ser controlada. El agua. Cuando nosotros recomendamos consumo de agua a diestra y siniestra como una opción fundamental para poder controlar incluso el apetito, ¿verdad? O bajar de peso. Uno escucha, o hace muchos años yo también para los deportistas. Y que le decía, tiene que tomar mucha agua, si quiere bajar de peso, tiene que tomar mucha agua. Y puede ser contraproducente en una patología como esta. Los colegas en mi gremio que se dedican a generar el plan de personas con problemas de tipo renal son los que normalmente nosotros nos quitamos los sombreros en nuestro gremio, porque son los cálculos más complejos y más difíciles de realizar, donde efectivamente ahí sí estamos hablando de dietas estrictas y sin duda alguna en muchos casos esas son consecuencias de cómo va trepando la mala alimentación y un estilo de vida deficiente a un nivel donde la persona ya pierde en gran parte su libertad debido a la intervención médica y tratamientos que son muy costosos y que son sin duda incómodos y nocivos en alguna medida, o sea, es decir, con otras consecuencias adicionales que ponen en riesgo la salud y la calidad de vida, insisto, de estas personas. Entonces, por supuesto que todo esto es muy válido y de forma muy inocente esto va creciendo y ese es el tema. Por eso es tan fascinante y perdonen los radioescuchas que ya yo me estoy emocionando. La emoción. Pero es que el tema da para mucho. Sí. Y cuando lo limitamos solo al sabor de la comida o al acceso que yo tengo económico, lo cual es respetable, Sergio, sí. es respetable, por favor. Pero no es solo eso. Hay muchos otros ángulos que tenemos nosotros que analizar para poder aprender a comer y desarrollarnos como personas más integrales. En unos días voy a estarme sentando en esta misma mesa a conversar con el viceministro de Telecomunicaciones a propósito de un estudio que se hizo recientemente en la población joven y estudiantil de nuestro país y la utilización de tecnologías de información y comunicación y a qué tienen acceso y qué más frecuentemente tienen. Lo menciono porque quiero llegar a esa población también. Antes mencionabas la interconectividad que tenemos en esta era y eso permite que también yo en este momento, entonces nada más con un clic, piense en, voy a buscar una dieta hiposódica, se dice. Hiposódica baja en sodio, sí. Ok, hiposódica y entonces me hagan recomendaciones y los tengo ahí en ese y mucha gente lo hace. Así es. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo evitar eso?
Bueno, podríamos decir que en honor a la verdad es casi una misión imposible desde el punto de vista de lo que ya hemos evidenciado a través del programa, de cómo va esto de rápido y cómo las personas al final tienen una libertad que no es nuestra posición, insisto, como colegio, venir a decirle a la gente qué hacer de una manera obligada. No, lo que queremos es ser proactivos y poderle dar información fidedigna para que la persona, una información que aplicada a su realidad le funcione y pueda tomar mejores decisiones. Sin duda alguna hay una responsabilidad, ya también lo mencionamos, del usuario, ¿verdad? Del consumidor, del paciente, de informarse. Y también hay que ser honestos. En alguna medida, un colega, un profesional de la salud, podría, digamos, tener una recomendación que podría cambiar posteriormente. Una segunda opinión es válida. Esto no es que nosotros no nos podamos equivocar como profesionales en la salud. Estamos dispuestos a escuchar la crítica constructiva de otros profesionales en otras áreas y de otros usuarios o pacientes. Eso es fundamental para que nosotros podamos ser mejores profesionales, que nos retroalimenten, que nos critiquen. Pero otros 100 pesos es que se aproveche un grupo de personas que eventualmente pueden lucrar de esto a costa de un riesgo y de una, digamos, necesidad que necesita resolverse de una manera más profesional y con una evidencia que sea más, digamos, clara y contundente para poder tratar una situación de salud. Eso es lo que efectivamente a nosotros nos interesa. Entonces, no vamos a poder eliminarlo tal vez en un 100%, Sergio, pero gracias a programas, insisto, como el tuyo y otras oportunidades que tenemos, que estamos trabajando en el colegio con un equipo de comunicación que nos está ayudando a poder llevar ese mensaje, pretenderemos que en años por venir la cosa pueda beneficiarnos a todos. Y eso es lo que buscamos, porque una persona, cualquier persona, y vos mencionabas esta entrevista que vas a hacer en esta área de seres humanos en tecnología o dedicados al área de tecnología, van a ser más eficientes en su trabajo si tienen menos gastritis, si van menos al médico, si tienen más energía, si su autoestima está bien ubicada, porque son personas que equilibran y dedican ciertos días a la semana para hacer ejercicio y cuidan y consumen también sus frutas y sus vegetales, o sea, y cuidan la parte de fibra, o sea, todos esos temas que son muy amplios van a ayudarnos a todos. Y eso existe y ha existido desde siempre, lo que implica que la persona, insisto, pueda accesar la información, Sergio, y pueda ponerla en práctica. Ahí es donde vamos a ver el cambio. Hoy hay papa asada aquí en el café. Ya la vi por ahí. Yo tengo que hacer otra pausa. Es la 1:36 de la tarde. Cuando regresemos, venimos a la parte final de tribuna. Hoy estamos conversando con Mario Carballo, integrante de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Nutrición. Y yo le voy a consultar si el colegio como tal ha tenido hasta este momento que llegar a el punto de recurrir a instancias legales por alguna situación particular que se haya presentado. Si han tenido que llegar a ese punto. Pero vamos a hacer la pausa y ya casi regresamos.
regresamos hasta el café del Club Unión en la 1:38 de la tarde y hoy estamos conversando sobre nutrición, sobre los profesionales en nutrición en nuestro país y sobre la intromisión de algunos otros en esa área y lo estamos haciendo con uno de los integrantes de la junta directiva del colegio de profesionales en nutrición, Mario Carballo. Y yo le decía, han llegado a este punto en el que han tenido que recurrir ya a instancias, no solamente a sobrepasar la comunicación y decir, tenemos que tomar acciones para ver qué hacemos. Han tenido que llegar a ese punto. Sí, ahí tengo la tarea por parte de Fiscalía de comentarles un poquito lo que las compañeras han venido haciendo, un trabajo hormiga de mucho tiempo y que a veces no se logra ver, incluso para el mismo gremio. Y bueno, es un desafío que igualmente ellas tienen y que como todos en el Colegio de Profesionales en Nutrición queremos pues acuerpar, ni hablar la junta directiva. Entonces ellas básicamente pues sí trabajan, en este caso del intrusismo particularmente, Sergio, de forma digamos, donde, digamos, vamos a ver, los colegas no podemos generar intrusismo entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces no es que actúa porque hay una denuncia de un colega sobre otro, porque evidentemente ya somos profesionales. Esto es más de otras personas. Entonces lo que sucede es de una forma un poquito más informal, a través tal vez de una vía de redes sociales, un pantallazo, un correo electrónico, que pone en evidencia a alguien que se dio cuenta, posiblemente un colega de nosotros, un paciente o lo que fuera, se lo hace llegar a ellos y hacen una investigación de oficio. Entonces, cuando hacen la investigación de oficio, invitan normalmente, ve que no es una forma agresiva, okay, no invitan a la persona a llegar a la oficina de ellos, tienen un calendario, una agenda, donde llegan estas personas a conversar para poder entender, ¿verdad? A la fiscalía del colegio. A la fiscalía del colegio, con la persona esta que está en el lista de intrusismo, ¿verdad? Para poder entender por qué lo está haciendo y qué forma podría, pues, detenerse porque nos está generando un daño, explicarle o concientizarlo desde ese punto de vista sin generar pues una situación que pueda crecer. Si eso se diera, ¿verdad? Que es como lo ideal, y la persona se detiene, maravilloso. Si no se detiene e hizo oídos sordos. Porque entonces, vamos a ser muy bien pensados y vamos a creer que a lo mejor no sabe. Exacto, que se está metiendo en un campo que no le compete. Ese sería el plan ideal y por eso tenemos ese approach, ¿verdad? Esa forma de intervenirlo de forma pacífica y armónica. Entonces, pero bueno, si no funcionó así, entonces se le da un seguimiento y al comprobarse que no es así, pues se trata de remitirlo al Ministerio de Salud para que sean ellos, por eso no tenemos números o evidencia, digamos, que justifique cuántos casos hay o cuánto se ha podido necesariamente tratar, porque ya es competencia del Ministerio de Salud que verá dentro de las herramientas legales si procede o no procede en las circunstancias en las cuales la Fiscalía lleva el caso a el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que ya entonces ellos tendrán, insisto, su equipo y sus formas para poder entonces evidenciar eso. En el caso de los colegas profesionales en la salud del área de medicina, los doctores médicos, sí, como mencioné al inicio del programa, hay una buena relación que se ha venido fortaleciendo con Fiscalía del Colegio de Médicos para poder buscar esa comunicación, nuevamente esa relación asertiva, respetuosa, para poder efectivamente limitar el alcance y generar pues puestos laborales, porque al final también queremos proteger eso, ¿verdad, Sergio? Que podamos ser y que tengamos ese derecho de poder ser tomados en cuenta laboralmente por nuestros colegas médicos y trabajar de esa forma interdisciplinaria. Entonces, ese es el trabajo que ha venido haciendo el Colegio de Profesionales en la Salud, Profesionales en Nutrición. Con la Fiscalía, para poder entonces mitigar y generar pues un entendimiento positivo de toda esta situación que puede generar mucho daño o ha generado mucho daño a nuestra profesión. Situaciones como, y estoy tratando de buscar, voy a buscarlo rápidamente a ver si lo encuentro. El otro día veía en un grupo de Facebook que una señora anunciaba, y con todo el respeto del mundo, por supuesto, de que todo el mundo está tratando siempre de ganarse
los inquitos, ¿verdad? Por Sí. supuesto, ¿no? Pero entonces alguien, y yo intenté hacer un comentario y dije, no voy a entrar en polémica porque me va a caer todo el mundo encima. La señora, no recuerdo cuál era el producto que vendía, y que era para adelgazar, y lo vendía como 100% orgánico y natural. El producto era de una marca que yo no reconocí ni supe al final de cuentas cuál era. Pero en este tipo de situaciones, por ejemplo,